Bienvenidos a nuestro canal Audiolibros Voz Humana. A continuación se hará un breve resumen del libro. No olvides darle al like, poner tu comentario y suscribirte al canal. Muchas gracias. Resumen. El cerebro humano está conectado para realizar decisiones rápidas y de alta calidad en multitud de ocasiones. De hecho, saber y pensar demasiado puede llevar a una decisión incorrecta, ya que es más probable que una persona con tiempo para sopesar todas las posibilidades considere también información irrelevante e innecesaria. El poder de pensar sin pensar. Introducción. La estatua que tenía algo raro. En septiembre de 1983, un corredor de arte de nombre Gianfranco Becchina se acercó al Museo J. Paul Getty en California. Dijo que poseía una estatua de mármol que databa del siglo VI a.C., un Kouros. Estaba en perfecto estado. Tenía cerca de 7 pies de altura, con ese brillo claro que lo diferenciaba de otros trabajos antiguos. Era un hallazgo extraordinario. Becchina pedía cerca de los $10 millones por el Kouros. El Getty tomó en préstamo el Kouros y comenzó una cuidadosa investigación. ¿Era esta estatua consistente con otros Kouros conocidos? La respuesta parecía ser que sí. El estilo de la escultura parecía evocar el Kouros de Anavissos del Museo Nacional Arqueológico de Atenas, lo cual quería decir que cuadraba con un lugar y tiempo en particular. ¿Dónde y cuándo se había encontrado la estatua? Nadie sabía con precisión, pero Becchina le entregó al departamento legal del Getty un archivo con los documentos relacionados con su historia más reciente. El Kouros, según estos registros, había estado en la colección privada de un médico suizo llamado Laufenberger desde los años 30, y este a su vez lo había adquirido de un corredor de arte llamado Roussos. Un geólogo de la Universidad de California llamado Stanley Margolis examinó la superficie de la estatua con un estereomicroscopio de alta resolución. La estatua estaba hecha de mármol de dolomita de la isla de Tasos, y la superficie de la estatua estaba cubierta de una delgada capa de calcita. En otras palabras, la estatua era antigua. No era contemporánea o falsa. 14 meses después de haber iniciado la investigación sobre el Kouros, el Museo Getty acordó comprar la estatua. En el otoño de 1986 se exhibió por primera vez. El Kouros, sin embargo, tenía un problema. El primero en notarlo fue el historiador de arte italiano Federico Zeri, quien formaba parte del Consejo de Administración del Getty. Zeri se quedó mirando las uñas de la estatua. Le parecía que estaban mal. Evelyn Harrison, una de las más destacadas expertas en escultura griega, fue la siguiente. Recuerda a Harrison. Arthur Houghton, el curador del museo, solo develó la estatua y nos dijo será nuestra en un par de semanas. Y yo le dije, lamento escucharlo. ¿Qué había visto Harrison? Ella no lo sabía. En ese primer momento, cuando Houghton develó la estatua, todo lo que tenía Harrison era un presentimiento de que algo andaba mal. Unos meses más tarde, Houghton llevó a Thomas Hovin, un antiguo director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, al estudio de restauración del Getty para ver la estatua. Hovin nunca olvidará la palabra que pasó por su mente cuando vio el Kouros. Fue fresca, recuerda Hovin. Es que simplemente no salen así. Ese Kouros parecía remojado en el mejor café latte de Starbucks. Hovin miró a Houghton. ¿Han pagado por esto? Si ya pagaron, traten de recuperar el dinero, dijo Hovin. Y si no, no lo hagan. El Getty comenzaba a preocuparse.
Así que convocaron a un simposio especial sobre el Kouros en Grecia. George Despinis, el director del Museo de la Acrópolis en Atenas, al ver el Kouros quedó pálido. Cualquiera que haya visto una estatua saliendo de la tierra puede saber que esa cosa nunca ha estado en el suelo, le dijo. Georgios Dontas, el director de la Sociedad de Arqueología de Atenas, dijo: «Cuando vi la estatua por primera vez, sentí como si hubiese un vidrio entre la obra y yo». Luego de Dontas, en el simposio, vino Ángelos de Livorrias, el director del Museo Benaki en Atenas. Habló extensamente sobre la contradicción entre el estilo de la escultura y el hecho de que el mármol del cual había sido tallada viniese de Tasos. La primera vez que la vio, dijo que había sentido una ola de repulsión intuitiva. Para cuando había terminado el simposio, el consenso entre muchos de los participantes era que el Kouros no era lo que se suponía debía ser. El Getty, con sus abogados y científicos, y luego de meses de minuciosa investigación, había llegado a una conclusión, y algunos de los mejores expertos en escultura griega, con tan solo ver la estatua y sentir su propia repulsión intuitiva, habían llegado a otra. ¿Quién tenía la razón? Poco a poco, el caso armado por el Getty comenzó a desmoronarse. Las cartas que habían usado los abogados del Getty para rastrear cuidadosamente el Kouros hasta el médico suizo, por ejemplo, resultaron falsas. Una de las cartas, con fecha 1952, tenía un código postal que no existió sino hasta 20 años después. Originalmente, la conclusión del Getty, luego de largos meses de investigación, era que ese Kouros era del estilo de Anavisos. Pero mientras más la veían los expertos griegos, veían que era una sorprendente imitación de diferentes estilos de diferentes lugares y períodos. El Kouros que más se le parecía resultó ser una estatua más pequeña en fragmentos, encontrada por un historiador de arte en Suiza en 1990. Las dos estatuas estaban talladas en un mármol similar y esculpidas de forma muy parecida. Pero el Kouros suizo no provenía de la Grecia antigua. Venía del taller de un falsificador en Roma de comienzos de los años 80. ¿Y los análisis científicos realizados por el Getty? Pues resultó que al hacer más análisis, otro geólogo concluyó que podía ser posible avejentar la superficie de una estatua de mármol de dolomita en un par de meses usando moho de papa. En el catálogo del Getty hay una foto del Kouros con la nota aproximadamente 530 a.C. o falsificación moderna. Cuando Seri, Harrison, Hovin, Dontas y los demás expertos vieron el Kouros y sintieron esa repulsión intuitiva, tenían toda la razón. En los primeros 2 segundos, en una sola mirada, pudieron entender más sobre la esencia de la estatua que lo que había podido lograr el equipo del Getty al cabo de 14 meses. Blink trata sobre esos primeros 2 segundos. Rápido y frugal. Juguemos un juego de apuestas muy simple. Frente a usted hay 4 mazos de cartas, 2 rojos y 2 azules. Cada una de las cartas puede hacer que usted gane o pierda una suma de dinero. Usted debe voltear las cartas de cualquier mazo, una a la vez, de forma tal que maximice sus ganancias. Lo que usted no sabe al principio es que con los mazos rojos las recompensas son altas, pero cuando pierde, pierde mucho. En verdad, solo puede ganar con las cartas de los mazos azules, que ofrecen un ingreso constante de $50 y penalidades bajas. ¿Cuánto tiempo le tomará descubrirlo? Un grupo de científicos de la Universidad de Iowa encontró que luego de unas 50 cartas, la mayoría de nosotros comienza a desarrollar un presentimiento. No sabemos por qué preferimos las cartas de los mazos azules,
pero en ese momento estamos bastante seguros de que son una mejor apuesta. Luego de unas 80 cartas, la mayoría de nosotros ya hemos descubierto el juego y podemos explicar exactamente por qué los mazos rojos son mala idea. Los científicos de Iowa hicieron algo más. Conectaron a cada jugador a una máquina que mide la actividad de las glándulas sudoríparas bajo la piel de las palmas de las manos. Estas glándulas responden al estrés y a la temperatura. Es por eso que nos sudan las manos cuando estamos nerviosos. Encontraron que los jugadores comenzaban a generar respuestas de estrés hacia los mazos rojos cuando iban por la 10ª carta. 40 cartas antes de que pudieran decir que tenían un presentimiento. Más o menos, al tiempo en que empezaban a sudar sus palmas, comenzaba a cambiar su comportamiento también. Comenzaban a favorecer las cartas azules y tomar cada vez menos cartas rojas. Los jugadores habían descubierto el juego antes de darse cuenta de que lo habían hecho. Este experimento es una muy poderosa ilustración de la forma en que trabaja nuestra mente. Los participantes tienen que entender mucha información nueva y confusa en un tiempo muy corto. En esos momentos, nuestro cerebro usa dos estrategias muy diferentes para darle sentido a la situación. La primera de ellas es la estrategia consciente. Pensamos en lo que hemos aprendido y eventualmente tenemos la respuesta. La estrategia es lógica y definitiva, pero nos toma 80 cartas llegar a ella. Es lenta y necesita mucha información, pero hay una segunda estrategia. Opera mucho más rápido. Comienza a aparecer a la 10ª carta y es realmente inteligente, pues identifica el problema de los mazos rojos casi inmediatamente. Sin embargo, tiene el problema de que opera, al menos al principio, totalmente bajo la superficie de la conciencia. Envía sus mensajes a través de canales raros e indirectos, como las glándulas sudoríparas en las palmas de nuestras manos. Nuestro cerebro llega a conclusiones sin decirnos inmediatamente que lo ha hecho. La segunda estrategia fue el camino que tomaron Evelyn Harrison y Thomas Hobbes y los académicos griegos. Simplemente vieron la estatua y en alguna parte de sus cerebros se hicieron una serie de cálculos instantáneos y antes de llegar a cualquier conclusión consciente, sintieron algo, así como el repentino brote de sudor en las palmas de los jugadores. Ellos sabían. La computadora interna. La parte de nuestro cerebro que llega a conclusiones como esta se llama el inconsciente adaptativo. Es como una computadora gigante que procesa rápida y silenciosamente buena parte de la data que necesitamos para seguir funcionando como humanos. Cuando usted camina por la calle y de pronto se da cuenta de que hay un camión que se le viene encima, ¿tiene tiempo para considerar todas sus opciones? Claro que no. Hemos desarrollado otro tipo de mecanismo capaz de hacer juicios muy rápidos basados en muy poca información. El psicólogo Timothy Wilson dice que nos movemos entre nuestro pensamiento consciente e inconsciente dependiendo de la situación. La decisión de invitar a un compañero de trabajo a cenar es una decisión consciente. En cambio, la decisión espontánea de discutir con el mismo compañero se hace de forma inconsciente, en una parte diferente del cerebro y motivada por una parte diferente de su personalidad. Cuando conocemos a alguien por primera vez, cuando entrevistamos a alguien para un trabajo, cuando reaccionamos ante una nueva idea, cuando debemos tomar una decisión rápidamente y bajo estrés, usamos esa segunda parte del cerebro. Por ejemplo, cuando usted estaba estudiando, ¿cuánto tiempo le tomaba decidir si su profesor era un buen docente? ¿Una clase? ¿2 clases? ¿Un semestre? La psicóloga Nalini Ambady mostró a sus alumnos 3 videos de 10 segundos de un profesor
sin sonido, y encontró que no tenían ninguna dificultad en producir una evaluación de la efectividad del profesor. Las evaluaciones eran similares aun cuando les mostraba videos de solo 2 segundos. Entonces Ambady comparó estas evaluaciones con las evaluaciones del mismo profesor hechas por sus estudiantes después de un semestre completo de clases y encontró que eran esencialmente iguales. Una persona que observa un video de 2 segundos de un profesor que nunca ha conocido puede llegar a conclusiones similares que otra persona que ha sido estudiante de ese mismo profesor durante un semestre. Ese es el poder de nuestro inconsciente adaptativo. Vivimos en un mundo que supone que la calidad de una decisión está relacionada directamente con el tiempo y el esfuerzo que se invirtió en tomarla. En verdad, solo confiamos en la toma de decisiones consciente. Pero hay momentos en que nuestras primeras impresiones pueden ofrecer una mejor manera de verle un sentido al mundo. La primera tarea de Blink es convencerle de un hecho simple. Las decisiones que se toman rápidamente pueden ser tan buenas como las decisiones tomadas de forma cautelosa y deliberada. Blink no es solo una celebración del poder de la primera vista. También estoy interesado en aquellos momentos en que nuestros instintos nos traicionan. Nuestras reacciones instintivas deben competir con todo tipo de intereses, emociones y sentimientos diferentes. Entonces, ¿cuándo debemos confiar o no en nuestros instintos? Responder a esa pregunta es la segunda tarea de Blink. Cuando nuestros poderes de cognición rápida fracasan, lo hacen por un grupo de razones muy específicas y consistentes, y esas razones pueden identificarse y entenderse. La tarea más importante de este libro es convencerle que nuestros juicios rápidos y primeras impresiones pueden educarse y controlarse. Así como podemos entrenarnos para pensar lógica y deliberadamente, también nos podemos entrenar para hacer juicios instantáneos. En Blink, conocerá a muchas personas exitosas en lo que hacen y que le deben su éxito, al menos en parte, a los pasos que han dado para educar sus reacciones inconscientes. El poder de saber en esos 2 primeros segundos no es un don que tienen algunos afortunados. Es una habilidad que todos podemos cultivar. Capítulo 1. La teoría de las rebanadas delgadas. Cómo un poco de conocimiento nos lleva lejos. Una joven y atractiva pareja, llamémoslos Bill y Sue, visitó el laboratorio del psicólogo John Gottman de la Universidad de Washington. Los sentaron a unos 5 pies de distancia en 2 sillas sobre una plataforma. Cada uno tenía una serie de electrodos y sensores en sus dedos y oídos que medían su pulso, cuánto sudaban y la temperatura de su piel. Había un sensor en la plataforma bajo las sillas que medía el movimiento de cada uno. 2 cámaras de video que apuntaban a cada uno registraban todo lo que decían y hacían. Luego, por 15 minutos, los dejaron a solas con las cámaras rodando, con instrucciones de discutir cualquier tópico de su matrimonio que hubiese sido un punto de discusión. Para Bill y Sue era su perro. A Bill no le gustaba el perro. A Sue, sí. Entonces, durante 15 minutos, discutieron sobre qué debían hacer al respecto. El video de Bill y Sue parece ser una conversación muy común para una pareja. Nadie se enfurece, no hay escenas. Bill, en un tono de voz perfectamente razonable, se queja un poco, pero del perro, no de Sue. Ella también se queja, pero también hay momentos en que simplemente se olvidan de que se supone que están discutiendo. Cuando sale el asunto sobre si el perro huele, Bill y Sue bromean entre sí alegremente, ambos con una medio sonrisa en los labios. «Cariño, ella no huele». «¿La oliste hoy?» «Sí, la olí.
Huele bien. La acaricié y mis manos no huelen ni están grasosas. Sí, claro. Nunca dejo que mi perrita esté grasosa. Sí, claro. Es un perro. Mi perrita jamás está grasosa. Más vale que tengas cuidado. No, mejor tú ten cuidado. No, ten cuidado tú. No le digas grasosa a mi perrita, muchacho. El laboratorio del amor. ¿Cuánto cree que se puede aprender del matrimonio de Bill y Sue mirando un video de 15 minutos? ¿Se puede saber si su relación es saludable o no? Para poder conocer a una pareja, parecería que uno tendría que observarlos por mucho tiempo y poder verlos en todos los estados. Hacer una predicción precisa sobre algo tan serio como el futuro de un matrimonio, ciertamente, para hacer cualquier tipo de predicción, parece que se debe reunir mucha información en tantos contextos como sea posible. Gottman ha probado que no es necesario. Desde los años 80, Gottman ha filmado en su laboratorio a más de 3.000 matrimonios. Los resultados se analizan de acuerdo con un sistema de codificación de 20 categorías correspondientes a cada emoción concebible que pueda expresar una pareja durante una conversación, que Gottman ha llamado SPAF. Lo que hacen cuando ven un video de una pareja es asignar un código SPAF a cada segundo de la interacción de la pareja. Luego la data de los electrodos y sensores se factoriza para que los codificadores puedan saber, por ejemplo, cuándo palpita fuertemente el corazón del hombre o de la mujer, cuándo se eleva la temperatura o cuándo tienen movimientos nerviosos en el asiento. Y toda esta información se alimenta en una compleja ecuación. Sobre la base de esos cálculos, Gottman ha probado algo asombroso. Si analiza una hora de conversación de un hombre y su esposa, puede predecir con un 95% de precisión si la pareja permanecerá casada 15 años después. Si él observa a una pareja por 15 minutos, su tasa de éxito es un poco menos del 90%. Gottman puede enseñarnos mucho acerca de una parte crítica de la cognición rápida conocida como revanar. Revanar es la habilidad de nuestro inconsciente de encontrar patrones en situaciones y comportamientos basados en rebanadas muy delgadas de experiencias. Cuando Evelyn Harrison vio el Kuros y dijo, «Lamento oír eso», ella estaba revanando, así como los jugadores de Iowa cuando tenían una reacción de estrés ante las cartas rojas después de apenas 10 cartas. Cuando nuestro inconsciente se involucra en el proceso de revanar, lo que hacemos es una versión inconsciente, automática y acelerada de lo que hace Gottman. ¿Puede entenderse el matrimonio de una sentada? Sí se puede, así como pueden entenderse muchas otras situaciones complejas. Lo que ha hecho Gottman es enseñarnos cómo hacerlo. El matrimonio y la clave Morse. Vi los videos de Bill y Sue con Amber Tavares, una estudiante de posgrado del laboratorio de Gottman que está entrenada como codificadora de SPAF. Parecía en verdad que Bill solo quería explicar sus sentimientos, pero según Tavares, si escuchamos de cerca era claro que Bill estaba muy a la defensiva. Estaba usando una táctica de sí, pero pareciendo estar de acuerdo, pero luego retrocediendo. Resultó que Bill había codificado como defensivo durante 40 de los primeros 66 segundos de la conversación. Por su parte, Sue, mientras Bill hablaba, en más de una ocasión miraba hacia el techo, que es un clásico gesto de desdén. A medida que continuaba la conversación, en ningún momento se mostraron abiertamente hostiles. Solo algunas pequeñas cosas sutiles aparecían por 1 o 2 segundos. A pesar de que Bill estaba validando a Sue,
continuaba diciendo que no le gustaba el perro, poniéndose a la defensiva. Y yo seguía pensando, él es tan agradable, mira cómo la valida. Pero me di cuenta de que estaba haciendo lo de sí, pero... ¿Qué estaba buscando Tavares en esta pareja? Técnicamente, estaba midiendo la cantidad de emoción positiva y negativa, pues uno de los hallazgos de Gottman es que para que un matrimonio sobreviva, la relación entre emociones positivas y negativas en un encuentro dado tiene que ser de al menos 5-1. En un nivel más simple, sin embargo, lo que Tavares buscaba en esa discusión corta era un patrón en el matrimonio de Bill y Sue, pues el argumento central del trabajo de Gottman es que todos los matrimonios tienen un patrón característico, una especie de ADN marital que aflora en cualquier interacción significativa. Es por esto que Gottman pide a las parejas que cuenten la historia de cómo se conocieron, pues ha encontrado que cuando una pareja cuenta el episodio más importante en su relación, el patrón aflora inmediatamente. Una manera de entender lo que dice Gottman sobre los matrimonios es usar la analogía con lo que en clave Morse se llama la mano. La clave Morse está compuesta de puntos y rayas, cada una de ellas con una longitud particular, pero nadie replica de forma exactamente igual esas longitudes. Cuando los operadores envían un mensaje, particularmente cuando usan las antiguas máquinas con manecilla, varían los espacios o estiran la duración de los puntos y las rayas o combinan los puntos, rayas y espacios de una forma particular. La clave Morse es como hablar. Cada quien tiene una voz diferente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos tenían interceptores cuyo trabajo era sintonizar día y noche las transmisiones radiales de los militares alemanes. Por supuesto, los alemanes transmitían en clave, así que al menos al principio de la guerra, los británicos no podían saber qué decían. Pero eso no necesariamente importaba, pues en poco tiempo, solo escuchando la cadencia de la transmisión, los interceptores podían reconocer la mano de los operadores alemanes, y al hacerlo, sabían algo igual de importante. Podían describir las manos y estilos de los operadores que estaban siguiendo. Les asignaban nombres y reunían unos complejos perfiles de sus personalidades. Luego de identificar a la persona que enviaba el mensaje, los interceptores podían localizar la señal. Sabían quién estaba dónde. Podían seguirlos por toda Europa, donde quiera que estuvieran. Esto era extraordinariamente valioso para construir un orden de batalla, que es el diagrama de lo que están haciendo las unidades individuales en el campo y su ubicación. La clave sobre la mano es que emerge de forma natural. Los operadores de radio no tratan de sonar diferentes adrede, simplemente terminan sonando diferentes porque alguna parte de su personalidad parece expresarse automática e inconscientemente en la forma como operan la manecilla en clave Morse. Lo que dice Gottman es que la relación entre dos personas tiene una mano también. Hay una firma característica que surge natural y automáticamente. Es por eso que un matrimonio puede leerse y decodificarse tan fácilmente, pues alguna parte clave de la actividad humana tiene un patrón identificable y estable. Así sea algo tan simple como accionar una manecilla para emitir un mensaje en clave Morse, o tan compleja como estar casado con alguien. Predecir el divorcio, así como hacer el seguimiento de una clave Morse, consiste en reconocer patrones. La importancia del desdén. Gottman ha descubierto que podemos encontrar las firmas características de los matrimonios reuniendo información emocional muy detallada de la interacción de las parejas. Pero hay algo más que es muy interesante acerca del sistema de Gottman, y es la forma en que logra simplificar la tarea de la predicción.
Gottman se ha vuelto tan bueno en esto de rebanar los matrimonios que dice que puede estar en un restaurante y escuchar a escondidas a una pareja en otra mesa y tener una buena idea sobre si deben empezar a contratar a los abogados y dividir la custodia de los niños. ¿Cómo lo hace? Ha encontrado que puede averiguar buena parte de lo que necesita saber enfocándose en lo que él llama los 4 jinetes: la actitud defensiva, el bloqueo, la crítica y el desdén. Es más, aún entre los 4 jinetes hay una emoción que él considera como la más importante de todas: el desdén. Si Gottman observa a uno o a ambos miembros de una pareja mostrando desdén hacia el otro, él considera que este es el signo más importante que indica que el matrimonio está en peligro. El desdén es cualquier afirmación hecha desde un nivel superior. Muchas veces es un insulto. Eres una bruja. Eres una basura. Es tratar de poner a esa persona en un nivel inferior al de uno. La gran diferencia entre los géneros en cuanto a las emociones negativas es que las mujeres son más críticas y los hombres tienen más probabilidad de bloquearse, continúa Gottman. Encontramos que las mujeres comienzan a hablar del problema, los hombres se irritan y se voltean, y las mujeres se vuelven más críticas, y así se convierte en un círculo. Pero no hay diferencia entre los géneros cuando se trata del desdén. El desdén es especial. Si puedes medir el desdén, entonces no tienes que saber todos los detalles de una relación. Creo que esta es la forma en que trabaja nuestro inconsciente. Cuando saltamos a conclusiones o tenemos un presentimiento, nuestro inconsciente hace lo que hace John Gottman. Está tamizando la situación frente a nosotros, botando todo aquello que es irrelevante a medida que nos enfocamos en lo que realmente importa. Y la verdad es que nuestro inconsciente lo hace muy bien, al punto en que rebanar siempre provee una mejor respuesta que otras formas de pensar más exhaustivas y deliberadas. Los secretos del dormitorio. Imagínese que me está considerando para un trabajo. Ha visto mi hoja de vida y piensa que tengo las credenciales necesarias, pero quiere saber si soy la persona adecuada para su organización. Para poder responder a estas preguntas acerca de mi personalidad, tiene 2 opciones. La primera es reunirse conmigo 2 veces por semana durante un año, hasta casi convertirse en un amigo muy cercano. La segunda opción es que usted vaya un día a mi casa cuando yo no esté y pase una media hora mirando a su alrededor. ¿Qué preferiría? La respuesta aparentemente obvia es que usted tomaría la primera opción, la rebanada gruesa. Mientras más tiempo pase usted conmigo y más información reúna, mejor estará. El psicólogo Samuel Gosling ha demostrado que juzgar las personalidades de la gente es un muy buen ejemplo de cuán sorprendentemente efectivo puede ser esto de las rebanadas finas. Gosling empezó su experimento haciendo un diagnóstico de personalidad a 80 estudiantes universitarios. Para ello, usó lo que se llama el inventario de las 5 grandes, un cuestionario que mide 5 dimensiones. Primera, extroversión. ¿Es sociable o retraído? ¿Le gusta la diversión o es reservado? Segunda, disposición. ¿Es confiado o sospechoso? ¿Cooperador o no? Tercera, conciencia. ¿Es organizado o desorganizado? ¿Disciplinado o débil de carácter? Cuarta, estabilidad emocional. ¿Es preocupado o calmado? ¿Seguro o inseguro? Quinta, apertura a nuevas experiencias. ¿Es imaginativo o con los pies en la tierra? ¿Independiente o conformista?
Luego Gosling hizo que amigos cercanos de esos 80 estudiantes llenaran el mismo cuestionario. Gosling quería saber qué pasa cuando nuestros amigos nos califican con las 5 grandes. ¿Cuánto se acerca a la verdad? La respuesta es, y no sorprende, que nuestros amigos nos pueden describir con bastante precisión. Tienen un buen sentido de quiénes somos. Luego Gosling repitió el proceso con extraños que nunca habían conocido a los estudiantes que estaban juzgando. Lo único que vieron fue el dormitorio. Les dio a sus calificadores 15 minutos para mirar a su alrededor y responder una serie de preguntas muy básicas sobre el ocupante del dormitorio. En una escala del 1 al 5, el habitante de este dormitorio parece ser el tipo de persona que es conversadora, tiende a encontrar defectos en los demás, hace un buen trabajo, es original, es reservado, ¿es colaborador y generoso con los demás? ¿Cómo resultó? Los observadores de los dormitorios no eran ni de cerca tan buenos como los amigos al medir la extroversión. Si se quiere saber cuán animada o habladora o expresiva es una persona, claramente hay que conocerla personalmente. A los amigos también les fue ligeramente mejor que a los visitantes al estimar correctamente la disposición, cuán colaboradora o confiada es una persona. Pero en las restantes 3 de las 5 grandes, los extraños fueron más precisos al medir la conciencia y mucho más precisos al predecir tanto la estabilidad emocional como su apertura a nuevas experiencias. Lo que esto sugiere es que es muy posible que personas que nunca nos han conocido y que solo han pasado 20 minutos pensando acerca de nosotros, tengan un mejor entendimiento sobre quiénes somos que aquellos que nos han conocido por años. Nuestras pertenencias personales contienen una riqueza de información muy delatadora. Gosling dice, por ejemplo, que el dormitorio de una persona nos da 3 tipos de claves sobre su personalidad. En primer lugar, existen las afirmaciones de identidad, que son expresiones deliberadas acerca de cómo queremos ser vistos por el mundo. Una copia enmarcada de un diploma magna cum laude de Harvard, por ejemplo. Luego están los residuos del comportamiento, que son las claves involuntarias que vamos dejando. Ropa sucia tirada en el piso, por ejemplo, o una colección de CDs en orden alfabético. Por último, están los reguladores de pensamiento y sentimientos, que son los cambios que hacemos en nuestros espacios más personales que afectan la forma en que nos sentimos cuando los habitamos. Una vela de olor en una esquina, por ejemplo, o un montón de cojines artísticamente colocados sobre la cama. La observación de estas cosas permite reconocer ciertos aspectos de la personalidad de ese individuo instantáneamente, de una manera que tal vez no pueda captar si lo único que hace es pasar tiempo con esa persona directamente. Así de importante es la información que no se tiene cuando se miran las pertenencias de una persona. Lo que uno evita cuando uno no conoce a la persona cara a cara son todas las piezas de información confusas, complicadas y en última instancia irrelevantes que solo fastidian la capacidad de juzgar. La mayoría de nosotros tiene dificultad en creer que un jugador de fútbol de 275 libras pueda tener un intelecto inquieto y con criterio. No podemos pasar del estereotipo del atleta tonto. Pero si solo viéramos su estantería de libros o los cuadros de sus paredes, no tendríamos ese problema. Lo que la gente dice de sí misma también puede confundir, por la simple razón que la mayoría de nosotros no somos objetivos con nosotros mismos. Es por eso que les damos un cuestionario como el inventario de las 5 grandes, diseñado cuidadosamente para provocar respuestas certeras. Es también por eso que Gottman no pierde el tiempo haciendo preguntas directas a esposas o esposos sobre cómo les va en el matrimonio.
Puede que mientan o que se sientan extraños, o más importante, puede que no sepan la verdad. En uno de los estudios que hicimos recientemente, dice Civil Carrère, quien ha trabajado con Gottman durante muchos años, les preguntamos a las parejas qué habían aprendido en el estudio, y tal vez la mayoría de ellas dijo que les sorprendía ver cómo se ven cuando tienen una discusión de conflicto o lo que comunican durante una discusión de conflicto. Muchas personas piensan que son más comunicativas o negativas de lo que realmente son. Solo cuando vieron la grabación se dieron cuenta que estaban equivocados sobre lo que estaban comunicando. Por eso no hay mucho valor en hacerles preguntas directas a las parejas. Gottman hace que las parejas hablen de algo que involucra a su matrimonio, como sus mascotas, sin que sea acerca de su matrimonio. Se fija en las medidas indirectas de cómo le va a la pareja, los rastros de emociones reveladoras que pasan por la cara de una persona, el asomo de estrés que se recoge del sudor de las palmas de las manos, un repentino aumento en la frecuencia cardíaca, un tono sutil que aparece en el intercambio. Los observadores de dormitorios estaban buscando la mano de esos estudiantes universitarios. Se aproximaban a la pregunta usando la evidencia indirecta de los dormitorios de estudiantes, y su proceso de toma de decisiones se simplificaba. No les distraía toda esa información confusa e irrelevante que viene de un encuentro cara a cara. Hicieron rebanadas finas. ¿Y qué pasó? Lo mismo que con Gottman. Estas personas resultaron ser realmente buenas haciendo predicciones. Escuchando a los doctores. Tomemos el concepto de rebanar un paso más allá. Imagínese que trabaja en una compañía de seguros que vende protección a los doctores contra la mala praxis médica. Aunque no lo crea, el riesgo de recibir una demanda por mala praxis tiene poco que ver con cuántos errores cometa un médico. Los análisis de los juicios por mala praxis demuestran que los pacientes no entablan demandas por haber recibido atención médica de mala calidad. Entablan demandas por mala atención médica y algo más que les ocurre. Se trata de la forma en que han sido tratados a nivel personal por su doctor. Lo que sale una y otra vez en los casos de mala praxis es que los pacientes dicen que los apuraban, o los ignoraban, o los maltrataban. La gente no demanda a los médicos que aprecian, explica Alice Birkin, una afamada abogada de mala praxis médica. Nunca he recibido a un cliente que venga a decirme, en verdad aprecio a este doctor y me siento muy mal, pero quiero demandarlo. Hemos tenido a personas que vienen diciendo que quieren demandar a algún especialista y les decimos, no creemos que ese doctor haya sido negligente, creemos que fue su doctor principal quien cometió el error. Y el cliente nos dirá, no me importa lo que haya hecho, lo aprecio y no lo demandaré. Las estadísticas muestran que entonces no es necesario conocer mucho acerca de cómo opera un cirujano para saber su probabilidad de recibir una demanda. Lo que se debe entender es la relación entre ese médico y sus pacientes. Recientemente, la investigadora médica Wendy Levinson registró miles de conversaciones entre un grupo de médicos y sus pacientes. Levinson encontró que solo con base en estas conversaciones ella podía encontrar claras diferencias. Los cirujanos que nunca habían sido demandados pasaron al menos 3 minutos más con cada paciente que los que habían sido demandados. 18.3 minutos versus 15 minutos. Hacían comentarios orientadores, así como, primero déjeme examinarlo y luego conversaremos acerca del problema. O, le daré un tiempo para sus preguntas. Escuchaban activamente y mostraban buen humor durante la visita. Es interesante el hecho de que no había diferencia en la cantidad o calidad de información que le daban a los pacientes. No daban más detalles sobre la medicación o la condición del paciente. La diferencia
era totalmente la forma en que les hablaban a los pacientes. Este análisis se puede llevar más allá. La psicóloga Nalini Ambady escuchó las cintas de Levinson, enfocándose en las conversaciones que habían sido grabadas solo entre los cirujanos y sus pacientes. Seleccionó 2 segmentos de 10 segundos del doctor hablando y removió los sonidos de alta frecuencia que vienen del habla que nos permiten reconocer las palabras individuales. Lo que queda después de este filtro es una especie de murmullo que preserva la entonación, el tono y el ritmo, pero borra el contenido. Usando esa rebanada y solo esa, Ambady hizo un análisis tipo Gottman. Tenía jueces que calificaban las rebanadas a través de cualidades como calidez, hostilidad, actitud dominante y angustia. Y encontró que con tan solo usar esas calificaciones, podía predecir cuáles cirujanos recibieron demandas y cuáles no. Si el tono de voz del cirujano sonaba dominante, el cirujano pasaba al grupo de los demandados. Si la voz sonaba menos dominante y más preocupada, el cirujano tendía al grupo de los no demandados. La mala praxis suena como uno de esos problemas infinitamente complicados y multidimensionales. Pero al final, solo se trata de un asunto de respeto, y la forma más simple de respeto se comunica a través del tono de la voz, y el tono más corrosivo que puede asumir un doctor es el tono dominante. ¿Necesitaba Ambady hacer una revisión completa de toda la historia de un paciente y su doctor para capturar ese tono? No, porque una consulta médica se parece mucho a una de las discusiones de conflicto de Gottman o el dormitorio de un estudiante. Es una de esas situaciones donde la firma aparece claramente. El poder de la mirada. Rebanamos cuando conocemos a nuevas personas o cuando tenemos que entender algo rápidamente o encontramos una nueva situación. Es sorprendente, por ejemplo, cómo las diferentes profesiones y disciplinas tienen una forma de describir el don particular de leer profundamente las delgadas rebanadas de experiencia. En básquetbol, el jugador que puede capturar y entender todo lo que está ocurriendo a su alrededor se dice que tiene sentido de la cancha. Entre los militares se dice que los generales brillantes tienen lo que se conoce como el poder de la mirada, la habilidad de ver e inmediatamente entender el campo de batalla. Napoleón lo tenía, Patton también. El productor de Hollywood, Brian Grazer, que ha producido muchos de los grandes éxitos de los últimos 20 años, usa casi el mismo lenguaje para describir la primera vez que conoció al actor Tom Hanks, que fue en 1983, cuando Hanks era un desconocido. Entró y leyó para la película Splash, y en ese momento, ahí mismo, puedo decirle lo que vi, dice Grazer. En ese primer instante, supo que Hanks era especial. Probamos a cientos de personas para esa parte, y habían otros más graciosos que él, pero ninguno era tan agradable. Él podía ser malo y tú lo perdonabas. Su personalidad era tan atractiva que tenías que poder perdonar, porque al final tienes que estar de su parte. Así haya dejado plantada a la chica o haya tomado rumbos que no te gustan. Era una conclusión intuitiva que solo después pude construir. Adivino que usted tiene la misma impresión acerca de Tom Hanks. Si le pregunto qué tal es, me diría que es una persona decente, de confiar, aterrizado y gracioso. Pero no lo conoce. No es su amigo. Solo lo ha visto en el cine en una amplia gama de personajes. Todos decían que no podían ver a Tom Hanks como astronauta, dice Grazer, sobre su decisión de contratar a Hanks para su película Apolo 13. Bien, pues no sabía si Tom Hanks era un astronauta, pero esta era una película sobre una aeronave en peligro. ¿Y a quién más quiere el mundo que regrese? A Tom Hanks. No queremos verle morir. Lo estimamos demasiado. Si no pudiéramos rebanar,
Si en verdad tuviésemos que pasar meses y meses para conocer a alguien de verdad, Apolo 13 no tendría el drama y Splash no sería graciosa. Podemos darle sentido a situaciones complicadas en un instante. Es bastante impresionante y no debería sorprender. Somos expertos en rebanar. Capítulo 2. La puerta cerrada. La vida secreta de las decisiones instantáneas. En el tenis, los jugadores tienen 2 oportunidades para hacer un buen saque, y si fallan su segunda oportunidad, se dice que tienen una doble falta. Uno de los mejores entrenadores de tenis del mundo, Vic Braden, comenzó a notar que siempre podía saber cuando un jugador iba a hacer una doble falta. El jugador lanzaría la pelota al aire, su raqueta hacia atrás, y cuando estaba a punto de golpear la pelota, Braden pensaría, ¡ay no! Doble falta. Y en efecto, la pelota saldría o golpearía la malla. Yo podía cantar las doble faltas de chicas rusas que nunca había visto antes, dice Braden. Una vez, en un torneo profesional, decidió llevar el registro y encontró que había predicho correctamente 16 de 17 doble faltas en los juegos que vio. Algo en la forma en que se mueve el tenista, o la forma en que lanza la pelota, o la fluidez de su movimiento, dispara algo en el inconsciente de Braden. Instintivamente, captura la noción de la doble falta. Él rebana alguna parte del movimiento del servicio y, en un parpadeo, él sabe. Pero he aquí la trampa. Para su gran frustración, no sabe cómo es que sabe. La evidencia que usaba para sacar sus conclusiones parecía estar enterrada en algún lugar de su inconsciente, y no lo podía desenterrar. No podía abrir esa puerta. No creo que seamos muy buenos en entender los hechos tras esa puerta cerrada. Una cosa es reconocer el enorme poder de los juicios instantáneos y las rebanadas finas, y otra es poner la confianza en algo tan misterioso. Nuestro mundo requiere que las decisiones estén sustentadas, y si decimos cómo nos sentimos, también tenemos que estar preparados para explicar por qué nos sentimos así. Es por eso que fue tan difícil para el Getty, al menos al principio, aceptar la opinión de personas como Hoving, Harrison y SETI. Era mucho más fácil escuchar a los científicos y abogados, pues ellos podían proveer páginas y páginas de documentación que soportara sus conclusiones. Pienso que ese enfoque es un error, y si hemos de aprender a mejorar la calidad de las decisiones que tomamos, necesitamos aceptar la naturaleza misteriosa de nuestros juicios instantáneos. Preparados para la acción. Imagine que frente a usted hay una hoja de papel con una lista de grupos de 5 palabras. Usted debe hacer una frase gramaticalmente correcta de 4 palabras con cada grupo de 5 palabras. Se llama la prueba de las oraciones revueltas. Si pudiera leer en este momento el ejercicio, parecería que la prueba es muy fácil, pero en verdad no lo es. Luego de terminar esta prueba, aunque no lo crea, se habría ido caminando de mi oficina por el pasillo más lentamente que cuando llegó. Con esta prueba, puedo afectar su comportamiento. ¿Cómo? Bueno, en la lista hay ciertas palabras regadas como preocupado, Florida, viejos, solitario, gris, bingo y arruguen, que se relacionan con la vejez. Usted pensó que solo le estaba haciendo una prueba de lenguaje, pero lo que en verdad estaba haciendo era obligar a la gran computadora de su cerebro, su inconsciente adaptativo, a pensar en el estado de vejez. No informó al resto del cerebro sobre su súbita obsesión, pero tomó todo este hablar de la vejez tan seriamente que para cuando usted había terminado y caminó por el pasillo, usted actuaba como viejo. Caminaba lentamente. Esta prueba es un ejemplo de lo que se llama un examen preparador,
diseñado por el psicólogo John Bargh y otros. Han desarrollado numerosas variaciones más fascinantes aún que muestran cuánto ocurre tras la puerta cerrada de nuestro inconsciente. Por ejemplo, en una ocasión, Bargh y dos colegas montaron un experimento en el pasillo cerca de la oficina de Bargh. Usaron un grupo de estudiantes como sujetos y le dieron a cada uno una de las dos posibles pruebas de oraciones revueltas. La primera estaba salpicada de palabras como agresivo, atrevido, grosero, molestar, fastidiar, entrometer e infringir. La segunda estaba salpicada con palabras como respeto, considerado, apreciar, pacientemente, ceder, amable y cortés. Las palabras no se parecían en ninguno de los casos. Así los estudiantes no se daban cuenta de lo que pasaba. Una vez que se acostumbra a que lo preparen, por supuesto que el ejercicio ya no funciona. Luego de hacer la prueba, que toma solo unos 5 minutos, se les dijo a los estudiantes que fueran a hablar con la persona que llevaba el experimento para que le dieran su siguiente tarea. Sin embargo, cuando un estudiante llegaba a la oficina, el experimentador estaba ocupado, atrapado en una conversación con otra persona, un cómplice, bloqueando la entrada de la oficina del experimentador. Bargh quería saber si las personas que estaban preparadas con las palabras amables tardarían más en interrumpir la conversación entre el experimentador y el cómplice que aquellos preparados con las palabras groseras. Las personas preparadas para ser groseros eventualmente interrumpieron en promedio después de unos 5 minutos. Pero las personas preparadas para ser amables, en su abrumadora mayoría, 82%, nunca interrumpieron. Debe decirse que preparar no es lo mismo que lavar el cerebro. No puedo hacerle revelar detalles profundamente personales sobre su infancia preparándolo con palabras como siesta o biberón u osito. Ni lo puedo programar para robar un banco. Por otra parte, los efectos de preparar no son triviales. 2 investigadores holandeses hicieron un estudio en el cual tenían grupos de estudiantes respondiendo 42 preguntas bastante exigentes del juego de mesa Trivial Pursuit. A la mitad se le pidió que tomaran 5 minutos antes para pensar en lo que significaría ser profesor y a escribir todo lo que se les viniera a la mente. Estos estudiantes tuvieron el 55% de las respuestas correctas. A la otra mitad de los estudiantes se les pidió que antes de responder las preguntas se sentaran a pensar en los hooligans de los juegos de fútbol. Estos últimos acertaron solo el 42% de las preguntas. El grupo de los profesores no sabían más que los hooligans. No eran más inteligentes o serios. Simplemente estaban en un estado mental inteligente y claramente asociarse con la idea de algo inteligente como un profesor hacía más fácil, en ese instante estresante en que se les hacía la pregunta, responder correctamente. Debe decirse que la diferencia entre 55% y 42% es enorme. Esa puede ser la diferencia entre aprobar o reprobar. Los resultados de estos experimentos son obviamente bastante inquietantes. Sugieren que lo que pensamos que es la libre voluntad es en gran parte una ilusión. Buena parte del tiempo operamos en piloto automático, y la forma en que pensamos y actuamos, y lo bien que pensamos y actuamos en un momento dado, es mucho más susceptible a las influencias externas de lo que creemos. Pero también hay, pienso, una ventaja significativa en la forma secreta en que el inconsciente hace su trabajo. En el ejemplo de la tarea de completar frases que hicimos con las palabras relacionadas con vejez, si hubiese estado buscando posibles patrones en las listas de palabras, no hubiese podido completar la tarea tan rápidamente. Se hubiese distraído. Sí, las referencias a la vejez cambiaron la velocidad a la cual caminó después. ¿Pero fue malo eso?
Su inconsciente simplemente le estaba diciendo a su cuerpo: he recogido algunas claves que me indican que estamos en un ambiente que está preocupado por la vejez. Comportémonos en consecuencia. Su inconsciente, en este sentido, estaba actuando como una especie de ballet mental. Estaba cuidando todos los detalles pequeños de su vida. Estaba vigilando todo lo que ocurría a su alrededor y asegurando que usted estuviese actuando apropiadamente, al tiempo que lo dejaba libre para concentrarse en el problema en cuestión. El problema de contar cuentos. Una noche de primavera no hace mucho tiempo, 2 docenas de hombres y mujeres estaban reunidos en el salón de un bar en Manhattan, participando en un ritual particular conocido como citas rápidas. Todos eran jóvenes profesionales de 20 y tantos años, varios del tipo Wall Street, estudiantes de medicina y profesores, así como un grupo de 4 mujeres que venían de la cercana joyería de Anne Klein. Al comienzo, se mezclaron de forma extraña, tomando sus tragos, hasta que la coordinadora de la noche, una mujer alta y atractiva de nombre Kaylin, llamó al grupo. Cada hombre tendría 6 minutos para conversar con cada mujer y cambiaría de pareja cada vez que Kaylin tocara la campana, en señal del final de los 6 minutos. Todos tenían una insignia, un número y un breve cuestionario para llenar, con la instrucción de que si les gustaba a alguien luego de los 6 minutos, debían marcar la casilla al lado del número correspondiente de la persona. Si la persona cuya casilla marcaban también marcaba la casilla de quien la marcó, entonces a ambos se les notificaba a sus respectivas direcciones electrónicas en las siguientes 24 horas. El juego de las citas rápidas se ha vuelto enormemente popular en todo el mundo en los últimos años, y no es difícil entender el porqué. Se trata de destilar el proceso de las citas a un simple juicio instantáneo. Cada persona que se sienta en esas mesas trata de responder a una pregunta muy sencilla. ¿Quiero ver a esta persona de nuevo? Y para responder eso, no necesitamos una noche completa. Solo necesitamos unos pocos minutos. Ron escogió a Lillian al instante en que se sentó frente a ella. Tenía perforada la lengua, dijo con admiración. Cuando vienes a un lugar como este esperas un montón de abogados. Pero ella era otra cosa. A Lillian le gustó Ron también. ¿Sabes por qué? Es de Luisiana, me encantó el acento y dejé caer mi lapicero a ver qué hacía. Y lo recogió inmediatamente. Pero supongamos que alterara las reglas de las citas rápidas levemente. ¿Qué tal que intentara mirar tras la puerta cerrada y hacer que cada uno explicara su selección? Sabemos, claro está, que eso no se puede hacer. La maquinaria de nuestro pensamiento inconsciente está escondida para siempre. 2 profesores de la Universidad de Columbia, Sheena Iyengar y Raymond Fishman, han descubierto que si obligas a que las personas se expliquen, algo muy extraño y preocupante sucede. Los 2 profesores manejan sus noches de citas rápidas en un bar del West End en Broadway. Son idénticas a las noches de citas rápidas del resto de Nueva York, con una excepción. Los participantes no solo salen y luego chequean las casillas de sí o no. En 4 ocasiones, antes de comenzar las citas rápidas, luego de terminar la velada, 1 mes después y 6 meses después de la primera noche de citas rápidas, tienen que completar un breve cuestionario donde se les pide que califiquen lo que buscan en un potencial compañero en una escala del 1 al 10. Las categorías son atractivo, intereses compartidos, sentido del humor, sinceridad, inteligencia y ambición. Adicionalmente, al final de cada cita, califican a la persona que acaban de conocer con base en las mismas categorías. Al final de cada velada, Fishman e Iyengar
tienen un cuadro increíblemente detallado de lo que todos dicen que estaban sintiendo durante el proceso de las citas. Por ejemplo, veamos el caso de Mary y John. Mary realmente le gustaba a John, y John realmente le gustaba a Mary. Parecía como un caso perfectamente claro de atracción instantánea. Pero miremos por debajo de la superficie y preguntemos algunas cosas sencillas. ¿Cuán buena es Mary prediciendo lo que le gusta de un hombre? Fishman e Iyengar pueden responder esa pregunta fácilmente. Y lo que encuentran cuando comparan lo que estas personas dicen sobre lo que les atrae con lo que en efecto les atrae en el momento, es que esas dos cosas no concuerdan. Por ejemplo, si Mary dijo al comienzo de la velada que ella quería a alguien inteligente y sincero, eso no quiere decir para nada que estará atraída solo por hombres inteligentes y sinceros. Es igual de probable que John, a quien ella le gusta más que los demás, podría ser atractivo y gracioso, pero no particularmente sincero o inteligente. Segundo, si todos los hombres que a Mary le terminan gustando son más atractivos y graciosos que sinceros e inteligentes, al día siguiente, cuando se le pida que describa a su hombre perfecto, Mary dirá que a ella le gustan los hombres atractivos y graciosos. Pero eso es solo al día siguiente. Si se le pregunta de nuevo un mes más tarde, volverá a decir que ella quiere un hombre inteligente y sincero. Mary tiene una idea de lo que quiere de un hombre, y esa idea no está equivocada, solo está incompleta. La descripción con la que comienza es su ideal consciente, lo que ella considera que quiere cuando se sienta a pensar en ello. Pero en lo que no puede tener tanta certeza es en los criterios que usa para formar sus preferencias en ese primer instante en que conoce a alguien cara a cara. Esa información está detrás de una puerta cerrada. Lo que Mary quería de un hombre no necesariamente concordaba con la persona que le atraía en un momento dado. Como humanos, tenemos un problema cuando contamos cuentos. Somos demasiado rápidos para explicar las cosas que en verdad no tienen explicación. Cuando le pedimos a las personas que nos expliquen sus pensamientos, en particular los pensamientos que vienen del inconsciente, debemos tener cuidado en la interpretación de sus respuestas. Cuando se trata de un romance, claro, lo entendemos. Sabemos que no podemos describir racionalmente el tipo de persona de quien nos enamoramos. Por eso salimos en citas, para probar nuestras teorías sobre lo que nos atrae. Y todos saben que es mejor tener a un experto que nos muestre y no solo que nos diga cómo jugar al tenis o golf o cómo tocar un instrumento musical. Aprendemos por el ejemplo y por la experiencia directa porque existen límites reales para la adecuación de la instrucción verbal. Pero en otros aspectos de nuestras vidas, no estoy tan seguro de que siempre respetemos los misterios de la puerta cerrada y los peligros de contar cuentos. Hay veces en que exigimos una explicación cuando en realidad no es posible. Y como veremos en los próximos capítulos, hacerlo puede tener serias consecuencias. Capítulo 3. El error Warren Harding. ¿Por qué nos enamoramos de hombres altos, morenos y guapos? Una mañana temprano en 1899, en el jardín del Hotel Globe, en Richwood, Ohio, dos hombres se conocieron mientras se hacían lustrar los zapatos. Uno era abogado y cabildero de Columbus, la capital del estado. Su nombre era Harry Doherty. Era un hombre brillante, además de ser un juez astuto y perspicaz de personalidades, o por lo menos de oportunidades políticas. El otro hombre era el editor de un periódico de la pequeña ciudad de Marion, Ohio, y candidato al Senado estatal de Ohio. Su nombre era Warren Harding. Doherty miró a Harding y quedó instantáneamente impresionado por lo que vio.
Harding tenía un aspecto físico impresionante y un porte imponente. Mientras Doherty evaluaba a Harding, se le ocurrió una idea que alteraría la historia de los Estados Unidos. ¿Este hombre no sería un buen presidente? Warren Harding no era un hombre particularmente inteligente. Pasó de un puesto político a otro, pero nunca se distinguió. En cuestiones de política, era vago y ambivalente. Luego de ser electo al Senado de los Estados Unidos en 1914, no estuvo presente en los debates sobre el sufragio femenino y la prohibición, dos de los temas más importantes de la época. Avanzó continuamente en la política local de Ohio porque fue dirigido por el intrigante Harry Doherty y porque, a medida que pasaban los años, su aspecto se hacía más y más distinguido. Doherty se las arregló para que Harding se dirigiera a la Convención Presidencial Republicana en 1916 porque se dio cuenta de que la gente solo tenía que mirar a Harding y escuchar esa magnífica voz profunda para quedar convencida de que era digno de la Casa Blanca. Doherty no hablaba en broma, sino muy en serio. Y así, el senador Harding se volvió el candidato Harding y luego se convirtió en el presidente Harding. Sirvió 2 años antes de morir inesperadamente de un derrame cerebral. La mayoría de los historiadores concuerdan que fue el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. El lado oscuro de la rebanada. Hasta ahora en Blink he hablado sobre cuán extraordinariamente poderoso puede ser rebanar, y lo que hace posible rebanar es nuestra habilidad de hurgar rápidamente bajo la superficie de una situación. ¿Qué sucede si llegamos a una opinión precipitada sin jamás hurgar bajo la superficie? En el capítulo anterior, hablé de los experimentos hechos por John Bargh para demostrar que tenemos asociaciones tan poderosas con ciertas palabras como Florida, gris, arrugas, bingo, que con solo estar expuestos a ellas pueden haber cambios en nuestro comportamiento. Creo que hay detalles en la apariencia de las personas, su tamaño, forma, color o sexo, que pueden promover un grupo muy similar de poderosas asociaciones. Muchas personas veían que Warren Harding era extraordinariamente guapo y distinguido, y saltaron a la inmediata y totalmente injustificada conclusión de que era un hombre de coraje, inteligencia e integridad. No hurgaron bajo la superficie. Su aspecto conllevaba tantas connotaciones poderosas que detenía en seco el proceso normal de pensar. El error Warren Harding es el lado oscuro de la cognición rápida, es la raíz de mucho prejuicio y discriminación. Es la razón del por qué escoger el candidato correcto para un puesto es tan difícil y por qué, en más ocasiones de las que nos gusta admitir, las mediocridades acaban ocupando posiciones de enorme responsabilidad. Tenemos que reconocer y entender aquellas circunstancias en que la cognición rápida nos conduce al camino errado. Blink en blanco y negro. A través de los últimos años, un número de psicólogos ha comenzado a examinar más detenidamente el rol que juegan aquellas asociaciones inconscientes en nuestras creencias y comportamiento, y buena parte del trabajo se ha enfocado alrededor de una herramienta fascinante llamada la prueba de asociación implícita, PAI. La PAI se basa en una observación aparentemente obvia, pero sin embargo muy profunda. Hacemos conexiones con mayor rapidez entre ideas ya relacionadas en nuestras mentes que entre parejas de ideas que no nos son familiares. Si se nos pide asignar a una serie de nombres propios la categoría en la que usted cree que pertenece entre masculino y femenino, no encontrará mayor problema.
Todos nosotros, cuando leemos u oímos el nombre John, o Bob, o Lisa, tenemos una fuerte asociación previa entre el nombre John y el género masculino, o el nombre Lisa y cosas femeninas. Si ahora mezclamos dos categorías completamente separadas como masculino con carrera y femenino con familia, y luego las intercambiamos, masculino con familia y femenino con carrera, encontrará que hay una dificultad mayor en asociar los nombres o palabras en cada categoría. Esto es porque la mayoría de nosotros tiene una asociación mental mucho más estrecha entre masculinidad y una carrera que entre feminidad e ideas relacionadas con carreras. Por ejemplo, masculino y capitalista van juntos en nuestros cerebros igual que John y masculino. Pero cuando la categoría es masculino y familia, tenemos que pensar, aunque sea por unos milisegundos, antes de decidir qué hacer con la palabra comerciante. Le invito a hacer estas pruebas por escrito. Consulte la versión escrita de mi libro o en la página web www.implicit.harvard.edu. Encontrará varias pruebas, incluyendo la más famosa de todas las PI, el PI de la raza. Al comienzo de la prueba, preguntan cuáles son sus actitudes hacia blancos y negros. Yo contesté, como sin duda haría la mayoría de ustedes, que considero todas las razas iguales. Luego viene la prueba. Primero, viene el calentamiento. Se pasa una serie de fotografías en la pantalla. Cuando usted ve una cara negra, debe oprimir la tecla E y ponerla en la categoría de la izquierda. Si la cara es blanca, se oprime la tecla I y se pone en la categoría de la derecha. Luego viene la parte en que se mezclan las categorías. Primero, euroamericano con malo y afroamericano con bueno. Y la lista de palabras o nombres para clasificar en cada categoría. Algo extraño me sucedió al hacer la prueba. ¿Por qué se me hacía tan difícil poner una palabra como glorioso o maravilloso en la categoría buena cuando estaba emparejada con afroamericano? ¿O cuando tenía que poner la palabra maldad en la categoría mala si estaba emparejada con euroamericano? Luego vino la parte 2. Esta vez las categorías estaban reversadas. Euroamericano con bueno y afroamericano con malo. Resulta que más del 80% de todos los que han hecho esta prueba acaban teniendo asociaciones pro blanco, lo cual significa que requieren más tiempo para completar las respuestas cuando deben poner palabras buenas en la categoría negro que cuando deben vincular cosas malas con gente negra. Mi resultado no era tan malo. En la PI de la raza, mi calificación fue tener preferencia automática moderada por los blancos. Pero será porque soy medio negro. Mi madre es jamaiquina. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que soy racista? ¿Una persona negra que se odia a sí misma? No exactamente. Significa que nuestras actitudes hacia cosas como raza o género operan en dos niveles. Primero que todo, tenemos nuestras actitudes conscientes. Esto es lo que deseamos creer. Estos son nuestros valores establecidos que usamos para dirigir deliberadamente nuestro comportamiento. La política de apartheid en Sudáfrica o las leyes en el sur de los Estados Unidos que impedían que los afroamericanos votaran son manifestaciones de discriminación consciente. Y cuando hablamos de racismo o la lucha por los derechos civiles, este es el tipo de discriminación al que generalmente nos referimos. Pero la PI mide algo más. Mide nuestro segundo nivel de actitud, nuestra actitud racial en un nivel inconsciente, la asociación automática e inmediata que se presenta aún antes de que hayamos tenido tiempo para pensar.
La PAI es también un poderoso pronosticador de la forma en que actuamos en ciertas situaciones espontáneas. Si usted tiene una pauta de asociaciones fuertemente pro-blancos, por ejemplo, hay evidencia de que afectará la forma en que usted se comportará en la presencia de una persona negra, aunque no afectará lo que usted dirá o querrá hacer. Probablemente usted ni se dará cuenta de que se está comportando en forma distinta de lo que haría con una persona blanca. Estoy seguro de que en un nivel consciente no pensamos que tratamos en forma distinta a la gente alta que a la gente baja, pero hay bastante evidencia que sugiere que la altura, especialmente en los hombres, sí provoca cierto juego de asociaciones inconscientes muy positivas. Hice una encuesta en la mitad de las compañías que aparecen en la lista de los 500 de la revista Fortune, la lista de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, haciéndole preguntas a cada una de ellas acerca de su principal ejecutivo. Abrumadoramente, los jefes de las grandes compañías son, cosa que no sorprenderá a nadie, hombres blancos, lo que indudablemente refleja alguna forma de preferencia implícita. Pero también son casi todos altos. En mi muestreo encontré que en promedio los jefes masculinos medían alrededor de 6 pies, unas 3 pulgadas más que el norteamericano promedio. En la población de los Estados Unidos, aproximadamente un 14% de todos los hombres mide 6 pies o más. Entre los ejecutivos de las 500 compañías de Fortune, ese número es el 58%. La falta de mujeres o de minorías entre los máximos ejecutivos tiene una explicación plausible. Durante años, y por un número de razones relacionadas con la discriminación y normas culturales, sencillamente no había muchas mujeres ni minorías que llegaban a los niveles gerenciales de las corporaciones estadounidenses. Por eso, hoy, cuando las juntas directivas buscan personas con la experiencia necesaria para considerarlas como candidatos a posiciones claves, pueden alegar algo plausiblemente: que no hay tantas mujeres ni minorías en el campo ejecutivo. Pero esto no se aplica a personas bajas. Muy pocas personas bajas alcanzan niveles ejecutivos. De las decenas de millones de hombres norteamericanos que miden menos de 5 pies, 6 pulgadas, un gran total de 10 en mi muestra alcanzó el nivel de ejecutivo principal, lo cual significa que ser bajo tiene probablemente la misma desventaja que ser mujer o ser afroamericano. La gran excepción de esto es Kenneth Chenault, principal ejecutivo de American Express. ¿Qué es algo bajo? Mide 5 pies, 9 pulgadas y es negro. Debe ser un hombre sobresaliente por haber superado 2 errores Warren Harding. Esto es claramente el tipo de prejuicio inconsciente que señalaría la PAI. La mayoría de nosotros, de manera que no estamos totalmente conscientes, automáticamente asociamos habilidad de liderazgo con una imponente estatura física. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué tanta gente mediocre se encuentra en posiciones de autoridad en compañías u organizaciones? Es porque cuando se trata de las posiciones más importantes, nuestras decisiones de selección son bastante menos racionales de lo que pensamos. Vemos a una persona alta y nos desmayamos. Cuidando al cliente. El director de ventas de la distribuidora de Nissan en Flemington, en el centro de Nueva Jersey, es un hombre llamado Bob Golomb. Desde que comenzó en el negocio de automóviles hace más de una década, Golomb ha vendido en promedio unos 20 vehículos por mes, que es más del doble de lo que mueve un vendedor promedio. Ser un vendedor exitoso como Golomb es un trabajo que hace extraordinarias exigencias en su habilidad de rebanar. Alguien a quien usted nunca ha visto entra en su distribuidora. Tal vez
a punto de hacer lo que podría ser la compra más importante de su vida. Algunas personas se sienten inseguras. Algunas saben exactamente lo que quieren. Otras saben mucho de automóviles y se ofenderían si un vendedor adopta un tono condescendiente. Un vendedor o una vendedora, si ha de tener éxito, tiene que reunir toda la información que pueda sobre su potencial cliente, averiguar, digamos, la dinámica que exista entre marido y mujer, entre padre e hija, procesarla y ajustar su comportamiento consiguientemente y hacer todo eso dentro de los primeros segundos del encuentro. Bob Gollum es claramente el tipo de persona que rebana así, sin esfuerzo. Tiene una inteligencia calmada, vigilante y un encanto distinguido. Es considerado y atento. Sabe escuchar. Dice que tiene 3 reglas sencillas para guiar sus actos: cuidar al cliente y cuidar al cliente. Si usted comprara un automóvil de Bob Gollum, él le llamaría al día siguiente para asegurarse de que todo anda bien. Hay otra razón, hasta más importante, del éxito de Gollum. Él se ciñe a otra regla muy sencilla. Tal vez haga 1.000.000 de decisiones precipitadas en cuanto a las necesidades y el estado de ánimo de un cliente, pero trata de no juzgar jamás a nadie por su aspecto. Él da por hecho que cualquier persona que pase por su puerta tiene exactamente la misma posibilidad de adquirir un vehículo. No se puede prejuzgar a la gente en este negocio, me dijo cuando nos conocimos. Hay que darles a todos la mejor atención. A veces, la persona más improbable es riquísima, dice Gollum. Hay un granjero a quien le he vendido toda clase de carros a través de los años. Sellamos nuestro negocio con estrecharnos las manos. Me da un billete de $100 y me dice: tráemelo a mi granja, sin siquiera haber preparado la factura. Ahora, si usted viera a ese señor en su overol, untado de boñiga de vaca, pensaría que no es un cliente que valga la pena. Lo que Gollum está diciendo es que la mayoría de los vendedores son propensos a un clásico error Warren Harding. Permiten que la primera impresión de una persona ahogue cualquier otra información que logran obtener en ese primer instante. Gollum, en contraste, trata de ser más selectivo. Intenta eliminar aquellas impresiones que se basan solamente en apariencia física. El secreto del éxito de Gollum es que ha decidido jugar en contra del error Warren Harding. Descubrir al tonto. Consideremos, por ejemplo, un notable experimento social que llevó a cabo en los años 90 un profesor de leyes en Chicago de nombre Ian Ayers. Ayers reunió un equipo de 38 personas, 18 hombres blancos, 7 mujeres blancas, 8 mujeres negras y 5 hombres negros. Ayers se esmeró en que todos fueran lo más parecidos posible en términos de su edad y forma de vestir. A todos se les dio la misma misión. Debían ir a 242 distribuidoras de automóviles en el área de Chicago y presentarse como jóvenes profesionales que vivían en el elegante vecindario de Streeterville, en Chicago. Debían esperar a que un vendedor se les acercara y luego de escuchar su oferta inicial, debían regatear hasta que el vendedor aceptara la oferta o rehusara seguir regateando. Lo que Ayers estaba tratando de hacer era concentrarse en una pregunta muy específica. Siendo todo lo demás absolutamente igual, ¿cómo afecta el color de la piel o el sexo el precio de un automóvil que ofrece un vendedor en una distribuidora? Los resultados fueron sorprendentes. Los hombres blancos recibieron las mejores ofertas de los vendedores, seguidos de las mujeres blancas, los hombres negros y las mujeres negras. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Los vendedores de automóviles en Chicago son increíblemente sexistas e intolerantes?
Esa ciertamente es la explicación más extrema de lo que sucedió. En el negocio de venta de automóviles, si se puede convencer a alguien que pague el precio que lleva el vehículo en el parabrisas, y si se le puede convencer de que pague el total del paquete mínimo, con asientos de cuero, sistema de sonido y rines de aluminio, se le puede ganar una comisión igual a la que se percibiría de media docena de clientes que están dispuestos a regatear. En otras palabras, si usted es un vendedor, existe una tremenda tentación de descubrir al tonto. Los vendedores de automóviles tienen una palabra especial para el cliente que paga el precio completo. Le llaman un acostado. Otra interpretación del estudio de Ayers es que estos vendedores de automóviles simplemente hicieron una decisión generalizada que las mujeres y los negros son acostados. Vieron a alguien que no era un hombre blanco y pensaron, ajá, esta persona es tan estúpida e ingenua que puedo sacarle mucho dinero. Sin embargo, esta explicación no tiene sentido. Hay algo más sutil aquí. ¿Qué pasa si por cualquier razón, experiencia, tradición de la venta de vehículos o lo que han podido escuchar de otros vendedores, tienen una fuerte asociación automática entre los acostados y las mujeres y las minorías? Y si unen estos dos conceptos inconscientemente en sus cerebros, en la misma forma en que millones de estadounidenses vinculan las palabras maldad y criminal con afroamericano en la PAI de la raza, para que cuando gente negra entre por la puerta, instintivamente piensen en tonto. Estos vendedores tuvieron una reacción inconsciente. Silenciosamente estaban escogiendo el hecho más inmediato y obvio de los compradores de Ayers, su sexo y su color, y quedándose con ese juicio ante toda clase de evidencia nueva y contradictoria. En el caso de los votantes de Harding, su error les dio el peor presidente de la historia. En el caso de los vendedores de automóviles, su decisión de cotizar un precio exageradamente alto a las mujeres y a los negros alejó a otras personas que tal vez hubieran comprado un vehículo. Piense en el Dr. King. ¿Qué debemos hacer con respecto a los errores Warren Harding? Las parcialidades de las que hablamos aquí no son tan obvias como para que sea fácil llegar a una solución. Si existiera una ley que establece que la gente negra no puede tomar agua en el mismo bebedero que los blancos, la solución obvia es derogar la ley. Pero la discriminación inconsciente es más complicada. Los votantes en 1920 no pensaron que estaban engañados por lo apuesto que era Warren Harding, como tampoco los vendedores de automóviles en Chicago se dieron cuenta de que estaban engañando a mujeres y minorías atrozmente, o que las juntas directivas se den cuenta de lo absurdo que es favorecer a los altos. Si algo sucede fuera de la conciencia, ¿cómo se puede arreglar? La respuesta es que no estamos incapacitados ante nuestras primeras impresiones. Tal vez burbujean en nuestro inconsciente, detrás de la puerta cerrada en nuestro cerebro. Pero solamente porque algo esté afuera de la conciencia no significa que está fuera de control. Créanlo o no, si antes de hacer la PAI yo le pidiera examinar una serie de fotografías o artículos de personas como Martin Luther King, o Nelson Mandela, o Colin Powell, su tiempo de reacción cambiaría. De pronto no sería tan difícil asociar cosas positivas con gente negra. Nuestras primeras impresiones se generan por nuestras experiencias y el ambiente, lo que significa que podemos cambiar las primeras impresiones. Podemos cambiar la forma en que rebanamos, cambiando las experiencias que componen tales impresiones. Si usted es blanco y le gustaría tratar a los negros como iguales en todas las formas, o quisiera tener unas asociaciones con negros que sean tan positivas como con blancos, necesitaría más que un mero compromiso con la igualdad.
requeriría un cambio en su vida para exponerse a ellos regularmente y encontrarse cómodo y familiarizarse con lo mejor de su cultura para que cuando usted quiera conocer, emplear, invitar o hablar con un miembro de una minoría, no le traicione su duda e incomodidad. Tomar en serio la cognición rápida, reconociendo el increíble poder que para bien o para mal tienen las primeras impresiones en nuestras vidas, requiere que tomemos medidas activas para administrar y controlar esas impresiones. Capítulo 4. La gran victoria de Paul Van Riper. Crear una estructura para la espontaneidad. Paul Van Riper fue comandante de una compañía en la guerra de Vietnam. Su trabajo allí era impedir que los norvietnamitas dispararan sus cohetes contra Da Nang. Antes de que llegara Van Riper, los ataques de cohetes en su área de patrullaje ocurrían semanalmente, y hasta 2 veces por semana. En los 3 meses que estuvo en la selva, hubo solamente uno. Siempre estaba afuera en el campo ideando lo que se iba a hacer. Si tenía una idea, la escribía en un pedacito de papel y la ponía en su bolsillo, y luego se sacaba 7 u 8 papelitos. Van Riper era estricto y justo. Era un estudiante de la guerra con ideas claras de la forma en que sus hombres debían comportarse en batalla. Era un pistolero, recuerda uno de sus soldados. Alguien que no se queda sentado detrás de su escritorio, sino que conduce a sus tropas desde la vanguardia. Siempre era muy agresivo, pero en una forma tal que no te importaba hacer lo que te pidiera. En la primavera del año 2000, un grupo de altos oficiales del Pentágono llamó a Van Riper. En ese momento, ya estaba jubilado tras una larga y distinguida carrera. El Pentágono estaba en las primeras etapas de planificación de un ejercicio de simulación de guerra bautizado como Reto del Milenio 2002. Era el ejercicio más grande y más costoso de la historia. Cuando se llevó a cabo en julio y agosto del 2002, 2 años y medio más tarde, terminó costando $250 millones, que es más de lo que muchos países gastan en su presupuesto nacional de defensa. Según el escenario simulado del Reto del Milenio, un comandante militar hostil se separa de su gobierno en algún lugar del Golfo Pérsico y amenaza con sumir toda la región en una guerra. Tiene una considerable base de poder entre grupos étnicos y religiosos y da refugio y apoyo a 4 diferentes organizaciones terroristas. Es antiestadounidense con virulencia. Para el Reto del Milenio, en lo que resultaría una escogencia inspirada o, dependiendo de la perspectiva, desastrosa, a Paul Van Riper se le pidió hacer el rol del comandante hostil. Una mañana en el Golfo. El grupo que dirige los ejercicios de guerra para los Estados Unidos se llama el Comando de Fuerzas Unidas, conocido más bien como el COFU. El trabajo del COFU es bastante fuera de lo común. El COFU es donde el Pentágono prueba sus nuevas ideas acerca de organización militar y sus nuevas estrategias. El COFU reunió cientos de analistas y especialistas militares y expertos en software. En la jerga de los ejercicios de guerra, los Estados Unidos y sus aliados siempre se titulan el equipo azul y el enemigo siempre es el equipo rojo. El COFU generó múltiples carpetas de trabajo que cubrían todo lo que se consideraba que se debía saber de sus propias fuerzas y de las del adversario. Durante varias semanas antes del ejercicio, las fuerzas rojas y azules participaron en una serie de ejercicios que preparó el escenario para la confrontación. El comandante hostil se volvía más y más beligerante y los Estados Unidos más y más preocupados. Ambos bandos formaron unidades de la Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Naval que estaban alertas en todo el país para obedecer las órdenes de los oficiales de los equipos rojo y azul.
Para el análisis futuro, un grupo de especialistas del COFU monitoreó y registró datos de cada bala que se disparó, de cada misil que se lanzó y de la posición de cada tanque. Esto era más que un experimento, cosa que se hizo patente menos de un año más tarde, cuando los Estados Unidos invadió un estado del Medio Oriente dirigido por un comandante hostil que tenía una fuerte base de poder étnico y, se pensaba, estaba dando refugio a terroristas. Los ejercicios eran un ensayo general para la guerra. La intención del reto del milenio era que el Pentágono probara varias nuevas y muy radicales ideas acerca de la conducción de una batalla. En la Operación Tormenta del Desierto en 1991, los Estados Unidos derrotaron las fuerzas de Saddam Hussein en Kuwait. Pero esa fue una guerra totalmente convencional. Dos fuerzas organizadas y bien armadas que se enfrentaron y lucharon en un campo abierto de batalla. Después de Tormenta del Desierto, el Pentágono quedó convencido de que ese tipo de guerra pronto sería un anacronismo. Nadie sería tan tonto de retar a los Estados Unidos frente a frente en un combate puramente militar. El conflicto en el futuro sería difuso. Se llevaría a cabo en las ciudades tanto como en el campo de batalla. Sería alimentada tanto por ideas como por armas, e involucraría culturas y economías, al igual que ejércitos. En palabras de un analista del COFU, el factor decisivo será la forma en que se pueda desbaratar todo el sistema del adversario. Lo militar está conectado con el sistema económico que está conectado con su cultura, con sus relaciones personales. Tenemos que entender los vínculos que unen todos estos sistemas. Entonces, con el reto del milenio se le dio al equipo azul mayores recursos intelectuales que a cualquier otro ejército en la historia. El COFU diseñó algo llamado Evaluación Neta Operacional, una herramienta formal de toma de decisiones que dividía al enemigo en una serie de sistemas: militar, económico, social, político, y creaba una matriz que indicaba cómo todos estos sistemas se interrelacionaban y cuáles de los eslabones entre los sistemas eran los más vulnerables. A los comandantes del equipo azul se les dio también una herramienta que se llamaba Operaciones de Base de Efectos, que les llevaba a pensar más allá del método convencional militar de identificar y destruir los valores militares del adversario. Se les dio un mapa actualizado completo de la situación de combate llamado el Cuadro Común Operacional Relevante. Se les dio una herramienta para planificación conjunta e interactiva. Se les dio una increíble cantidad de información e inteligencia de cada rincón del gobierno de los Estados Unidos y una metodología que era sistemática, racional y rigurosa. Tuvieron todas las armas del arsenal del Pentágono. Esta es la razón por la que, en muchas maneras, escoger a Paul Van Riper para encabezar el equipo rojo enemigo fue una inspiración, porque Van Riper representaba la antítesis de esa posición. Su biblioteca en el segundo piso de su casa en Virginia estaba repleta de libros sobre compleja estrategia y teoría militar. Desde su propia experiencia en Vietnam y su lectura, Van Riper quedó convencido de que la guerra era inherentemente impredecible, desordenada y no lineal. No es que Van Riper odiara todo análisis racional, sino que creía que era inapropiado en medio de una batalla donde las incertidumbres de la guerra y las presiones del tiempo hacían imposible considerar opciones con cuidado y con calma. A comienzos de los años 90, se hizo amigo de un hombre llamado Gary Klein. Klein escribió un libro llamado Las Fuentes del Poder, que es una de las obras clásicas de la toma de decisiones. Klein estudió enfermeras, unidades de cuidados intensivos, bomberos y otras personas que tienen que tomar decisiones bajo presión, y una de sus conclusiones es que cuando los expertos toman decisiones, no comparan lógica y sistemáticamente todas las opciones disponibles.
Las enfermeras y bomberos de Klein evaluaban una situación casi de inmediato y actuaban, basándose en su experiencia e intuición. Para Van Ripper, eso parecía describir con mucha más precisión la forma en que la gente tomaba decisiones en un campo de batalla. El reto del milenio, en otras palabras, no era solamente una batalla entre dos ejércitos, era una batalla entre dos filosofías militares diametralmente opuestas. El equipo azul tenía sus bases de datos, matrices y metodologías para comprender sistemáticamente las intenciones y capacidades del enemigo. El equipo rojo iba comandado por un hombre que operaba por intuición, tomando miles de decisiones instantáneas cada hora. En el día inaugural de los ejercicios de simulación de guerra, el equipo azul lanzó miles de tropas en el Golfo Pérsico. Anclaron el grupo de batalla a un portaaviones justo frente al país del equipo rojo. Allí, con todo el peso de su poderío militar en evidencia, el equipo azul expidió un ultimátum de 8 puntos a Van Ripper, siendo el octavo una exigencia de rendición. Actuaban con total confianza porque su matriz de evaluación de la red operacional indicaba dónde estaban las vulnerabilidades del equipo rojo, cuál sería el próximo paso del equipo rojo y cuáles eran sus opciones. Pero Paul Van Ripper no actuó de acuerdo con la predicción de las computadoras. El equipo azul tumbó las torres de microondas del equipo rojo y cortó sus líneas de fibra óptica, asumiendo que el equipo rojo ahora tendría que usar comunicaciones satelitales y teléfonos celulares, pudiendo así los azules monitorear todas sus conversaciones. Pensaron que el equipo rojo quedaría sorprendido, recuerda Van Ripper. ¿Sorprendido? Cualquier persona moderadamente informada sabe que no hay que contar con esas tecnologías. Eso lo piensa el equipo azul. ¿A quién se le ocurriría usar teléfonos celulares y satélites después de lo que le pasó a Osama Bin Laden en Afganistán? Nos comunicamos con mensajeros en motocicletas y por mensajes escondidos dentro de oraciones. Preguntaron, ¿cómo hiciste para despegar tus aviones sin la conversación normal entre pilotos y la torre? Les contesté, ¿nadie se acuerda de la Segunda Guerra Mundial? Usamos sistemas de luz. El segundo día, Van Ripper lanzó una flotilla de pequeñas embarcaciones en el Golfo Pérsico, siguiendo la pista de los barcos invasores de la Marina del equipo azul. Luego, sin advertencia, los bombardeó durante 1 hora con una descarga de misiles. Cuando terminó el ataque sorpresa del equipo rojo, 16 embarcaciones del equipo azul estaban en el fondo del Golfo. Si el reto del milenio hubiese sido una guerra de verdad en vez de un ejercicio, 20.000 norteamericanos hubiesen muerto antes de que su propio ejército disparara el primer tiro. En las semanas y los meses que siguieron, hubo numerosas explicaciones de los analistas del COFU acerca de lo que ocurrió exactamente aquel día de julio. Algunos decían que era una estrategia por la forma especial en que se conducen los ejercicios de guerra. Otros afirmaban que si hubiera sido una guerra de verdad, los barcos jamás hubieran sido tan vulnerables como lo fueron en el ejercicio. Pero ninguna de las explicaciones cambió el hecho de que el equipo azul sufrió un fracaso catastrófico. El comandante hostil hizo lo que hacen los comandantes hostiles. Opuso resistencia y por algún motivo este hecho tomó por sorpresa al equipo azul. En ese momento en el Golfo, los poderes de cognición rápida del equipo rojo estaban intactos y los del equipo azul no. ¿Cómo ocurrió esto? La estructura de la espontaneidad. Un grupo de comedia de improvisación llamado Mother se presentó en el escenario de un pequeño teatro en el sótano de un supermercado en el West Side de Manhattan. Mother iba a presentar lo que se conoce en el mundo de improvisación como un Harold. Llegarían al escenario sin la menor idea del personaje que representarían ni el guión que actuarían. Tomarían una sugerencia al azar de la audiencia y luego, sin consultarse, harían una obra de 30 minutos.
Luego de la sugerencia del público, una de las actrices salió al escenario y fingió estar leyendo una factura de la compañía de televisión por cable. Había otra persona en escena, un hombre sentado en una silla de espaldas a ella. Empezaron a hablar. De alguna forma, surgió que ella era la esposa, el hombre su marido, y que ella descubrió cargos en la factura de la televisión por cable de films pornográficos que la tenía angustiada. Él, a su vez, respondió culpando a su hijo adolescente y luego de un airado intercambio, otros dos actores se presentaron interpretando personajes distintos de la misma narrativa. A medida que se desenvolvía la obra, en ningún momento hubo alguien que titubeara, o perdiera el hilo, o que pareciera perdido. La acción procedió sin tropiezos, como si los actores hubieran ensayado durante días. A veces, lo que alguno decía o hacía no encajaba perfectamente, pero a menudo era profundamente cómico y el público reía con gusto.